mucho al trabajo y a las fuentes laborales, claramente, ¿no? Permitime que sume Roberto Kachanowski, así ampliamos la mesa sobre este análisis económico tan interesante. Roberto, buenas noches. ¿Vio los datos sobre las pymes, el costo laboral extra que tienen las empresas que más trabajo dan en la Argentina? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, estaba viendo el trabajo de Damián, muy bueno. Lo veo también ahí en la pantalla. Martín, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Saludo a todos para... Buenas noches, sí, claro. Buenas, Roberto. Sí, me parece que, digamos, no tenía los números, pero era más que evidente que algo de esto estaba pasando, ¿no?, en la economía argentina. En la Argentina hay un doble costo para todo, o un triple costo para todo, porque en realidad pagamos impuestos para tener seguridad, pero después tenemos que contratar la seguridad privada, pagamos impuestos para tener salud y tenemos que contratar la salud privada, pagamos impuestos para tener educación y tenemos que mandar a los chicos a colegios privados. Entonces, es un doble costo para todos. Doble costo para todos sería el título, ¿no? Martín, sumate, porque Sí, es interesantísimo para entender cuál es el presente y hacia dónde vamos con ese es el costo del lado de las empresas. Del lado de los hogares, Damián tiraba un número más temprano, 70% de aumento de algunos alimentos, el promedio de los alimentos corriendo a una velocidad del 60% interanual. Y Damián, yo vi un número de ustedes, corregime si estoy equivocado, que salió publicado ayer, que indica que el consumo masivo, no estamos hablando acá de comprar autos ni de electrodomésticos, estamos hablando de supermercado. El consumo masivo cayó 5,1% en el mes de enero, ¿es correcto ese dato? Exactamente, arranca el mes de enero 5,1%, una caída muy brusca, entendiendo que en la serie interanual no estábamos en pandemia en enero de 2020, pero tampoco venía bien. O sea, tampoco venía bien el consumo masivo. Y fíjate que si no cae más es porque tenemos dos categorías en consumo masivo que están al alza, que sí tienen ahí estacionalidad por la pandemia, que son cuidado personal y limpieza, porque obviamente compramos mucho más de esos productos en el medio de la pandemia. Claro. Pero alimentos y bebidas, la verdad, están pasando una situación complicada con categorías con bastante restricción por parte de los argentinos para poder adquirirlas, ¿no? Kachanowski, ¿tu mirada? Sí, agrego, recién estaba viendo los datos de la cantidad de empleados públicos que hay en Argentina. A ver, ayúdenos de paso a aportar ese dato, que siempre lo sigue usted. Sí. Esto lo dio el Ministerio de Trabajo todos los meses, da una planilla. Lo tiene dividido empleados privados en relación de dependencia, autónomos, empleados públicos. Cuando hablamos de empleados públicos, estamos hablando de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. Está en más o menos 3.248.000 empleados públicos. 3.200.000. 3.200.000, casi 3.250.000. Entonces, lo que hice fue calcular cuántos empleados públicos hay en relación a la cantidad de empleados privados en relación de dependencia, que son más o menos la relación que me da es que el total de empleados públicos equivale al 56% del total de empleados privados en relación de dependencia. Tradúzcame esto a nivel país. ¿Qué significa a nivel país? Analicemos un poquito la dimensión sociopolítica, si es posible, de esto. ¿Qué significa? Que tenemos demasiada gente en el sector público sin producir ni dar ningún servicio, porque en realidad, como decíamos antes, tenemos, por ejemplo, veíamos a la policía de Formosa llevándose presa gente que no está haciendo nada grave, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a poner de esta forma. Tenemos un montón de gente en el sector público que dice que trabaja, pero que en realidad está desocupada porque es una forma encubierta de disfrazar la desocupación en el empleo público, ¿sí? O sea, estadísticamente me figuran como que no están desocupados, pero muchos de ellos son desocupados porque están en el sector público, pero no hacen nada productivo por el resto de la sociedad. No digo todos, pero médicos, los docentes, etcétera. Ojo, en docentes también tendríamos que analizar cuántos hay de los que trabajan y cuántos hay de los que están de licencia, etcétera. Pero básicamente lo que tenemos es una masa de empleo público a nivel nación, provincias y municipios en la parte burocrática que no le agrega nada a la sociedad y al contrario le complica la vida cuando tiene que producir, ¿no? Martín. No, mira, hay un intendente de México, en la ciudad del Distrito Federal de México, que cuando asumió, creo que fue en el año 2011, la primera medida que tomó fue hacer un concurso que lo llamó el concurso del trámite más inútil.
¿Cómo era el concurso? Era muy simple. Había 1 millón de pesos de premio, imagínate plata de ahora para tener una referencia, 1 millón, Sí. o sea, un premio lindo, Sí. para el que identificara cuál era el trámite más inútil que no perdía nada a la sociedad sacándolo de la lista. Entonces hubo un montón de oficinas y de gente que dijo, che, mirá, por ejemplo, para renovar el carnet de conducir me piden esto que no tiene nada que ver con que yo sepa manejar o no sepa manejar. Para hacer una obra me piden este trámite que no tiene nada que ver y frena la obra 2 meses y medio y no tiene ningún resultado positivo para la sociedad. Burocracia inútil. Consiguieron una lista que le permitió mejorar la efectividad de manera espectacular del sector público, porque esencialmente lo que tuvo que hacer fue tachar trámites inútiles que había. Justamente, ayer estuvo el tema del fallecimiento de Carlos Menem, y uno de los, dentro de los grandes errores, yo he sido uno de los que más ha combatido, inclusive militando en contra de Carlos Menem en su momento, pero uno de los grandes aciertos del inicio del gobierno de Carlos Menem fue que desreguló un montón de trámites que eran inútiles. Claro. Había un montón de cosas que eran inútiles en Argentina y que habían parado, kafkiano. ni hablar, que habían parado la productividad, organismos completos, por ejemplo, vinculados al agro, que no habían logrado hacer crecer la productividad del campo, ni mucho menos, que habían estancado la productividad del campo, que habían estancado las exportaciones. Lo mismo para muchas empresas, por ejemplo, la tragedia de los ferrocarriles argentinos, que se expandieron hasta la década del 30, que se estancaron entre la década del 30 y el 45 y que entraron en un declive sistemático del 45 en adelante, esencialmente desde que el Estado quiso empezar a tomar decisiones en un lugar en donde no tenía nada que hacer. Entonces empezaron a pasar un montón de problemas que tienen que ver esencialmente con esto, con gente que hace como que trabaja. Que bueno, tenemos un ejemplo muy claro que es el de Alberto Fernández, ¿no? Hace como que trabaja y en realidad trabaja la vicepresidenta. Sumaría ahí un dato al que dijo Roberto y el que dice Martín, respecto de la cantidad salarial en el sector privado, que no crece, o sea, del año 2010 a la fecha no crece ese número. Y en el sector público hay un dato, Roberto, que es interesante incorporar. Además del trabajo asalariado, vos tenés mucha cuenta propista que le factura el Estado, que no está considerado, digamos, trabajo asalariado formal, pero en definitiva tiene contrato. Y eso, digamos, dentro, por ejemplo, de los 3.850.000 monotributistas que hay en Argentina, hay una porción importante que habría que agregarle a ese número. Y respecto a lo que dice Martín, hay un dato del Banco Mundial interesante, que Argentina está en el top 10 de 2 trámites, para abrir una empresa y permiso de construcción. O sea, en cantidad de trámites que tenés que hacer. Eso obviamente escapa a la inversión, porque vos cuando llegás a un país, ¿qué haces? Si tenés una inversión extranjera y te querés abrir la empresa, claro. Y si querés invertir en un rubro básico, como es el de la construcción, que dinamiza muchos sectores de la economía, es uno de los países que Ni hablemos del gremio, ¿no? De los gremios en vez de dinamizar hay que cambiarle una letra ahí, que hay que ponerle la T, dinamita, hay que dinamitar. Hay que dinamitar trámites. Te digo la verdad, yo por la única razón que me gustaría algún día ser presidente de la República es para hacer pelota a todos los trámites, para decir termino con la burocracia. No hay cosa que me ponga que me exaspere tanto que la gente que cobra porque realmente es preferible decirle, mirá, quédate con el plan trabajar en tu casa, no trate de ayudar, porque quiere ayudar, se pone a hacer y en realidad lo que genera es un trámite una burocracia inútil, una burocracia que traba la actividad privada. Parece el esquete Casalla, pero digo, los países más modernos tienden incluso a saber qué hacen los gobiernos con los impuestos. Uno puede seguir la ruta de los impuestos que pagan, la función pública. Acá recién hay ahora un sitio, Comprar, que es .ar, con un montón de déficit, con algunas dudas ahí sobre las contrataciones, pero estamos lejos de nosotros saber qué se hace con nuestros impuestos. O qué hacen cada uno de los funcionarios que no rinden cuenta muchas veces de lo que trabajan. Perdón que me meta yo. Para empezar, el principal impuesto de la Argentina ni siquiera se ve, que es el impuesto inflacionario. O sea, el gobierno recaudó más plata el año pasado por financiamiento que le dio el Banco Central. Le dio 2 billones de pesos. Y el impuesto que más recaudó en la Argentina es el IVA, que recaudó 1.900.000. O sea que el principal impuesto, arriba de la recaudación del IVA, fue la emisión por parte del gobierno, que no se ve ese impuesto, es un impuesto medio invisible. Y el segundo, encima no está legislado. Y el segundo impuesto más importante, que es el primero más importante en las provincias, y el impuesto que produce subdesarrollo, pues el impuesto de los brutos, el que produce subdesarrollo, se llama ingresos brutos, justamente, es el 75% de los ingresos de las provincias y tampoco se ve. Claro. Si yo te pregunto a vos, ¿cuánto tiene de ingresos brutos un teléfono celular? ¿O cuánto tiene de ingresos brutos esta copa? ¿Cuánto tiene de ingresos brutos un vaso de agua? Nadie sabe.
¿Alguna vez imagina, Kachanowski, que podremos saber los ciudadanos a dónde van a parar nuestros impuestos, que podamos seguir parte de la ruta de ese dinero que se gasta y se gasta, muchas veces no se sabe en qué, o sí? Algún día esperemos. A ver, si en realidad hay este dato que yo estoy dando de los empleados públicos, en rigor tenemos el número general hasta el mes de noviembre. Pero cuando uno quiere ver la información desagregada por provincias, Sí. el último dato desagregado, o sea, cuántos empleados públicos hay por provincia, es del 2017. Es la última información que yo encontré desagregada. O sea, hay algo en el Ministerio de Trabajo, pero en su momento hice un trabajo comparando cómo había aumentado el empleo público en las provincias entre el 2003 y el 2017. Y nunca pude pasar del 2017 porque no tengo el desagregado por provincia como Dios manda, ¿sí? Ahora bien, el empleo público por provincia aumentó un 75%. Ahora, ¿qué hace esa gente? Ningún contribuyente sabe qué hace esa gente. O sea, ¿por qué hay un 75% más? Por ejemplo, en Jujuy el empleo público aumentó un 145% entre el 2003 y el 2017. 145%. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿y qué hace el doble de gente en Jujuy en el sector público? ¿Y habrá relación entre eso y el voto, Kachanowski, o no? Bueno, muy yo creo que, cándida la pregunta. en realidad la política se transformó en un gran negocio donde no solo lo relevante es cuánto gasta un diputado, un concejal o un diputado provincial o lo que sea, sino todos los cargos que van poniendo a la militancia política que le tienen que pagar una vez que se ganan el poder. Y eso va generando capas geológicas. Por eso lo que señalaba Damián antes, hay que agregarle un dato. O sea, vos decías, Damián, muchas personas que son monotributistas trabajan en el sector público. Ahora, esos están precarizados de alguna manera, porque tienen que pagarse el monotributo, no tienen obra social y además tienen que pagar ingresos brutos y depende de dónde vivan. Absolutamente. Damián, Pero y ahora... el problema es... Sí, perdón, termine, Kachanowski. Termine. El empleado público por ley no puede ser despedido, ¿sí? Hay que hacerle un sumario al tipo. Entonces, ¿qué hacen las nuevas administraciones? Dicen, bueno, para no agregar más gente que después no puedo sacar, precarizo a los buenos, a los nuevos que estoy metiendo, a eso los precarizo y a los inútiles los dejo ahí con todos los beneficios. Entonces, es muy, muy injusto el sistema. No sé si queda clara la idea que te quiero transmitir, ¿no? Conceptualmente muy claro. Damián Dipache y Federico Antajasi. No, fíjate cómo estamos en un callejón sin salida, porque estamos entre la carga burocrática que tiene una empresa y la carga impositiva que tiene la misma empresa. O sea, si la empresa quiere avanzar desde el punto de vista de los trámites administrativos que tiene que hacer, no avanza. Y si la empresa quiere avanzar respecto de su nivel de productividad, competitividad, inversión, tampoco avanza porque la carga tributaria es enorme. Entonces estás entre la carga burocrática y la carga impositiva, que es lo que estamos hablando. Yo la realidad que no veo, por lo menos, ni horizonte. Ahora hay un proyecto de ley que están prorrogando la posibilidad de que ingresos brutos, impuestos a los sellos, este año no tengan salgan del pacto fiscal. Obviamente el Estado necesita bajar el déficit fiscal y eso llevaría a que todo lo que está diciendo Roberto, quizás tengas ingresos brutos subiendo en este año en las provincias e impuestos a los sellos subiendo en los lugares municipales. Por lo cual vas a tener más carga burocrática, más gente haciendo esos trámites y más carga impositiva, el Estado Nacional liberándose de esa carga, pero trasladándosela al sector privado, ¿no? Federico, y vos decías, y te amplío el concepto, esto es parte del socialismo del siglo XXI, cada vez más empleo público, menos actividad privada. Sí, que es socialismo del siglo XVIII, ¿no? A ver. Ahora, en primer lugar, yo no quiero dejar pasar la primicia que tenemos en este programa, es que Martín Tetaz quiere ser presidente de la República. Ah, bueno, es un dato. Una gran noticia, un gran dato. Y en segundo lugar, bueno, quería justamente preguntar cómo llega el gobierno a las elecciones, digamos. En un momento se hablaba de tirar más para adelante las PASO o suspender las PASO, tirar más adelante las elecciones. ¿Al gobierno le conviene llegar en esa fecha a las elecciones? ¿Cómo va a estar la política y la economía, sobre todo, ¿no? La economía para ese momento? Kachanowski.
Difícil hacer futurología, pero me da la sensación que van a hacer lo imposible pisando todos los precios que tengan que pisar, aunque haya desabastecimiento, para que no se les escape la tasa de inflación, el índice de precios al consumidor, que son dos cosas distintas. Una cosa es la inflación y otra cosa es el índice de precios al consumidor, ¿no? Creo que van a hacer lo imposible. Y en materia cambiaria lo mismo. Aunque falten lo que falte de insumos, van a pisar el tipo de cambio lo más que puedan, porque son dos variables que tienen que mantener controladas. Con la culpa del campo, ¿no? Con la culpa del campo. ¿Cómo, perdón? Con la culpa del campo si algún precio es modificado. Siempre van a encontrar algún culpable, obviamente. Ellos nunca van a tener la culpa de nada, siempre va a ser la culpa del campo, no sé, del Fondo Monetario Internacional o lo que sea. Nunca van a asumir ninguna responsabilidad de lo que hacen. Ahora el interrogante es qué van a hacer con el blue, porque lo tienen demasiado pisado a fuerza de vender bonos, hasta donde yo sé, en dólares, ¿no es cierto? Entonces, no sé cuánto le puede ingerir el mercado de esos bonos, ¿no? Sí, ese es el gran interrogante que tengo. Martín. Y uno más. No sé de dónde van a sacar la emisión monetaria, porque para emitir ellos tienen dos mecanismos. Uno que se llama adelantos transitorios. Ahí ya están en el límite. Y después son las utilidades que inventan del Banco Central, que este año, por lo menos hasta ahora, los balances del Banco Central de fines del año pasado no muestran ninguna utilidad extraordinaria, como los 2 billones de pesos que inventaron en la última semana del 2019, inventaron 2 billones de pesos de utilidad para poder emitir. Eso todavía no está. Así que el gran interrogante es qué van a hacer. ¿Van a violar la Carta Orgánica del Banco Central? Porque la plata no les va a alcanzar para poder financiar el gasto. Martín. Sí, creo que ahí está la clave. Es decir, la clave es que efectivamente cuál va a ser el nivel del déficit fiscal y cuánto van a tener que emitir. Si está claro que el gobierno se va a tratar de sentar sobre todos los precios de la economía que pueda de acá hasta las elecciones. Inclusive hay algunas personas que están hablando de pedirle al Fondo Monetario Internacional que el acuerdo se prorrogue para después de las elecciones, justamente para no tener que tomar ningún compromiso desde el punto de vista del déficit fiscal antes de las elecciones. El gobierno diría, bueno, no cerremos nada con el fondo hasta octubre y después de las elecciones, en todo caso sí nos comprometemos a hacer las cosas mejor. Pero hasta las elecciones, esencialmente lo que va a hacer el gobierno es sentarse arriba de todos los precios que pueda. Mirá, el dólar oficial, que venía corriendo a una velocidad prácticamente del 60% en diciembre y en enero, a esa velocidad anualizada, bajó en la primera semana de febrero del 48% y en la segunda semana de febrero del 37%. O sea, desaceleró dramáticamente para tratar de sentarse sobre el dólar oficial. Ahí está la clave. La válvula de escape es el dólar paralelo. Y el dólar paralelo, si hay mucha emisión, ineluctablemente se te va a ir al dólar paralelo. Entonces, sí, ahí no la tengo permitida con la nata la palabra, pero acá a la noche sí la voy a usar. Entonces, digo, es imposible que no se vaya al dólar paralelo. Entonces el gobierno tiene este drama, que si no controla también el déficit fiscal, no le alcanza a concentrarse arriba del precio del dólar, no le alcanza a concentrarse arriba de los precios regulados, porque si tiene mucha emisión en lo que resta del año, buena parte de esa emisión le va a rebalsar como le rebalsó en la última mitad del año pasado y va a terminar yendo sistemáticamente al dólar. Damián, y una pregunta también para los dos, ¿no? Guzmán dijo que algunos sectores de la economía están creciendo. Esa es una pregunta. Y la otra para Damián Dipache. ¿Qué impacto tiene esto que señala Martín y también Kachanowski en los precios de la gente, en lo cotidiano, en las librerías, que hoy te escuché hablar sobre eso, por ejemplo, cuando se está esperando que empiecen las clases? Bueno, a ver, que algunos sectores de la economía comiencen a crecer, en algún momento eso se va a dar después de una caída, digamos, terrible que tuviste en el comienzo de la pandemia. Eso va a ser un rebote de la economía en varios sectores. Incluso cuando escuchaba, bueno, qué va a pasar respecto de las estrategias que está llevando a cabo el gobierno en el ámbito eleccionario, vos tenés que uno de los proyectos es tratar de subir el límite de ganancia de cuarta categoría al sector trabajador. ¿Por qué? Porque quiere agregar demanda al consumo privado. ¿Eso lo va a lograr? Bueno, está atado de lo que decía Martín y Roberto. O sea, de alguna manera, pisar la inflación, pisar el tipo de cambio, los efectos de que el ingreso real de los argentinos no siga perdiendo poder adquisitivo. Y por otra parte, a mí me parece que hay como una realidad en los precios que uno ve en góndola
que se mueve a cierto ritmo y otra que son precios cuidados y precios máximos. A ver, eso. Por ejemplo, mañana se va a dar canasta básica alimentaria. Sí. La canasta básica alimentaria va a estar en el orden de los 21.000 pesos, va a superar los 21.000 pesos. ¿Cuánto nos da la canasta? Nosotros hacemos un índice que se llama el IPCA-COMA, que es el índice de los productos de consumo masivo. Lo que a vos te cuenta en el supermercado, en el chino, en el almacén, Sí. en todos los lugares donde no encontrás esos precios. Sí. ¿Cuánto nos da esa canasta básica alimentaria? Misma metodología del INDEC, mismo producto, misma categoría, nos está dando 25.500 pesos. Ahí tenés un dato. Se puede pisar hasta cierto punto. Ajá. Porque la realidad que cuando se toman por ejemplo, grandes cadenas de supermercados, son los grandes concentradores de la economía. Mirá, las grandes cadenas de supermercados perdieron muchísima participación de mercado. Hoy los chinos son 10.000 puntos de venta. Si vos sumás todo el comercio minorista vinculado al sector alimenticio, casi estás en 100.000 puntos de venta en todo el país. Por lo cual, se puede pisar hasta cierto punto. No se puede pisar todos los precios de la economía. Es imposible. ¿Es imposible, Kachanowski? No, bueno, sí. A ver, vos podés pisar los precios, pero vas a tener desabastecimiento en algún lugar. Y el problema es que en la cadena de producción, cuando vos tenés que vender algún producto de consumo final, si te faltan insumos, no podés vender el producto final, así que tenés desabastecimiento al final. O sea, podés pisar todos los precios que quieras, pero el mercado siempre ajusta, o por precio o por cantidad. ¿Sí? O sea, si vos querés que el precio esté por debajo del nivel de mercado que tiene que estar, te va a haber una menor oferta, eso es inevitable, y te va a aumentar la demanda, porque si te regalan los productos, obviamente vas a tener ese problema. Ahora, yo quisiera agregar algo sobre la canasta básica alimentaria. Por favor. A ver si tenemos claro el número, ¿no? Porque la canasta básica alimentaria es la que define el grado de indigencia o el porcentaje de indigencia. Que ronda el 10%, entiendo, ¿no? De la población. Creo que está por ahí, por lo menos el último dato que había. Sí. La canasta básica alimentaria es una canasta básica que define el INDEC, que de una canasta de productos, de alimentos que una persona tiene que consumir para no desnutrirse. Una canasta por mes. El dato que vos estabas dando, Damián, debe ser para un matrimonio con 2 hijos. Exactamente, creo, familia tipo. 25.000, dijo Damián. Por eso. Sí, creo que es un matrimonio de 30 y pico de años. Pero cuando vos tomás la canasta, porque en realidad lo que se hace es tomar para una sola persona y después se transforma eso en chicos, en menores, etc. Sí. Pero más o menos te da que una persona por mes se tiene que alimentar, por día tiene que usar 250 pesos por día para comer. Eso es lo que estaba dando la última canasta básica alimentaria. La que salió, ¿cuál era? La de diciembre fue la última, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, hice la cuenta y dije, bueno, son 30 días, tomé 30 días, dividís el importe total que te da la canasta por mes, lo dividís por 30 días, es decir, bueno, cada persona necesita o se tendría que arreglar con 250 pesos Para no ser 4 indigente. comidas, para hacer 4 comidas. para hacer 4 comidas y no desnutrirse. ¿Sí? Yo creo que con 250 pesos almorzás, no desayunás, no merendás y no cenás. Creo, pero no sé, depende de lo que comas, ¿no? ¿Martín? Sí, Para que tengamos una idea de hasta dónde se puede disparar, porque después esa canasta básica se le agregan ciertos alimentos, ciertos servicios, y da la canasta básica total, que es la que define el nivel de pobreza. Entonces, creo que acá el nivel de indigencia y de pobreza debe estar estallando. Es mi impresión. No Sí. sé. ¿Estallando? Si comparten. Sí, a ver, debe estar. a ver, siempre 2 cosas. Primero, agregar que además de ajustar por precio y por cantidad, lo que más vamos a ver son ajustes por calidad. ¿Qué quiere decir ajuste por calidad? Bueno, en los servicios es evidente. En los servicios lo que vas a empezar a ver es que de golpe tardás mucho más en bajar una película por internet, o que el internet anda más lento, que el teléfono se corta, alguna película repetida, una suerte de déjà vu de lo que ya habíamos visto hasta el 2015. Y en muchos bienes vas a empezar a ver esto, que se empieza el famoso ajuste por calidad del producto. Entonces, ya el pan, por ejemplo, te lo hacen con más agua, entonces viene con más humedad el mismo pan. Alimentos clase B, decís vos. Claro, entonces alimentos que empiezan a bajar la calidad del producto, de la materia prima que se utiliza, etcétera. Ese es otro de los recursos. Que no es el asado con grasa, ¿no? Exactamente. ¿Estrictamente o sí? Ahora digo, bueno, ese es uno de los ejemplos, exactamente. El asado, el animal que es de peor calidad. Ahora, respecto al tema de pobreza,
Ese debate siempre estuvo, digamos, siempre estuvo el debate si realmente la canasta del INDEC, más allá de, dejemos de lado la época en la cual el INDEC era con K, ¿no? Cuando el INDEC era con K, además te decían que no con 250, te decían... No se podía mencionar la pobreza. No, te decían, era te decían que se comía con 60 pesos, Claro. plata de hoy serían 60 pesos, pero un disparate, o sea... Pero dejando de lado esa época, supongamos que el INDEC realmente trabaja de manera profesional y hace las cosas bien, yo descuento que eso es así ahora. Ese INDEC, así todo, siempre hubo un debate de si la línea de pobreza realmente medía lo que vos necesitabas para no ser pobre o lo que vos necesitabas para no ser indigente. Nosotros tenemos una mirada más centrada en la ciudad de Buenos Aires, donde con 250 pesos por día no haces nada. En el resto del país es por ahí distinto, sobre todo en el norte, que es donde se concentra buena parte de la pobreza también. 250 pesos son otra historia muy distinta. Todos los que hemos visitado el norte y viajamos con relativa frecuencia por razones profesionales, cuando vos te sentás a comer, los precios son otros, en el supermercado los precios son otros, hay otro panorama. Entonces, ahí hay que poner la vara en algún lugar. Es cierto que es una vara bastante, cuando uno mira, uno dice, mira, 200, estamos asumiendo que la gente come con 250 pesos. Y sí, Claro. Es cierto, si nos ponemos más estrictos con esa medición, claro, el nivel de pobreza sería más grande. Ahora, sí, fíjate, Martín, que el informe del INDEC de inflación de alimentos, que dio por encima del 40%, en el nordeste del país, y ese es el dato que más me llamó la atención de todo lo que informó el INDEC sobre la inflación, en alimentos y bebidas estuvo en el 50%. O sea, en el país, en el lugar más pobre del país, creció 50%. Porque ahí tiene una razón técnica muy simple, que es que la ponderación en la canasta tiene menos precio de los que están cuidados y más precio de productos frescos que están fuera del control del gobierno. Entonces, Totalmente. cuantos más precios metés, por ejemplo, por eso la canasta básica alimentaria crece más de lo que crece el rubro de alimentos y bebidas del INDEC, porque el rubro de alimentos y bebidas incluye un montón de precios regulados, precios máximos y precios cuidados del gobierno. En cambio, la propia canasta incluye mucho menos. Tiene mucha, por ejemplo, verdulería, tiene mucha carnicería, tiene mucha panadería, que son 3 rubros grandes que están fuera del radar del control del gobierno. Por eso te decía, Martín, que había una canasta básica alimentaria, que es la que tiene mayor participación del programa, y la que medimos nosotros, que fuera de eso está muy por encima, ¿eh? Bueno, muy interesante. Una clase de economía doméstica. Gracias, Roberto Kachanowski, por este contacto. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Saludos a todos. Un abrazo grande. En un ratito volvemos. Aquí está Damián Dipache y, por supuesto, Martín Tetaz con toda la economía. Ahora vamos a hablar de